Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Es un privilegio, ¿verdad? Venir a adorar a Cristo Jesús, venir a exaltar su nombre, alabarle y glorificarle. Es lo más hermoso que usted y yo podemos hacer, ¿verdad? Cada día. Cada día son cosas hermosas que Dios nos da. Cada día son cosas nuevas, cosas maravillosas de las cuales usted y yo podemos disfrutar en nuestro diario vivir. Es por esa la razón que usted y yo debemos de darle toda gloria al Padre Celestial, que se merece, ¿verdad?, nuestra honra y nuestra alabanza, que es para Él. Esta mañana nos hemos gozado con alabanzas muy hermosas que han sido, ¿verdad?, dirigidas a nuestro Dios, porque nosotros alabamos a un Padre que vive y permanece con vosotros cada día, ¿verdad? Así también vamos a hablar acerca de Él, acerca del que nos creó, el que nos dio la vida, aquel que entregó todo por vosotros. Vamos a hablar esta mañana acerca de sus grandes maravillas, pero también vamos a hablar un tema muy importante que es en muy pocas ocasiones se predica, que es el pecado, ¿verdad? El tema de ahora es un tema muy interesante. El tema es los pecados ocultos y sus consecuencias. Vamos a hablar acerca de los pecados ocultos y las consecuencias que hay en ello, ¿verdad? Sabemos de que son prácticas no meramente apropiadas a Dios, ¿verdad? Los pecados ocultos son aquellos que se practican en secreto, lejos de la vista, ¿verdad?, de las personas, mas no de la vista de Dios, porque de Dios dice su palabra que nadie puede ocultarse. Él está en todas partes. Él está aquí, Él está en cualquier lugar donde tú creas que puedes estar oculto. Dios tiene el control de todo. Él puede ver todo. Él es omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar, ¿verdad? Y es por esa la razón que vamos a hablar de ese tema. Los pecados ocultos y sus consecuencias. No sin antes vamos a dirigirnos en palabras de oración, creyendo que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo mora en vosotros y que Él está aquí presente. Gracias te doy, oh Dios, por este hermoso día que nos das. Gracias por el privilegio de poder alabarte, glorificar tu nombre. Gracias, oh Dios, porque este puñado de hijos tuyos tomamos, oh Dios, con gozo y alegría estar en este lugar. Padre, ahora que tu palabra va a ser expresada, oh Dios, abre mi boca y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y no emociones personales. Señor, sé tú dirigiendo este mensaje, esta palabra que quieres transmitir por medio de mí a cada corazón, a cada persona que nos sintoniza, a cada persona que está en este lugar. Te doy toda la gloria, toda la honra es tuya en Cristo Jesús. Amén. Y decíamos acerca de los pecados ocultos, ¿verdad? Sabemos que son prácticas que por lo general muchas personas, ¿verdad?, cometen, o muchos cristianos inclusive, ¿verdad? Son completamente prácticas que se dan en la vida cotidiana de cada persona. Por lo general, ¿verdad?, creemos mantener cosas en secreto, vidas en secreto. A veces cristianos teniendo doble vida, teniendo doble personalidad, teniendo una vida fuera, aparte de los ojos de todo mundo o de las personas, ¿verdad? Pero muy vista por Dios, creyendo, ¿verdad?, que podemos a veces escondernos de aquellos, pero como cristianos o como personas que todavía no han conocido a Cristo, déjeme decirle que eso no es posible. Nosotros debemos de caminar claramente como la palabra de Dios lo dice. No es posible tener doble vida. Sobre todo cuando estás en Cristo Jesús. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Por lo tanto, la vida antigua ya quedó atrás. Tú fuiste bautizado para perdón, remisión de vuestros pecados, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice que eres nueva criatura en Cristo Jesús. Aquellas cosas pasadas fueron sepultadas, fueron enterradas. Y cuando tú naciste de nuevo del agua, ¿verdad?, naciste del agua y del Espíritu. Entonces quiere decir que tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Tu vida debe ser nueva, tus pensamientos, tus prácticas, tus actitudes, tu manera de guiarte en la vida debe ser totalmente distinta a lo que tú antes practicabas fuera de Cristo. Dice la palabra, fuera de Cristo nada éramos, ¿verdad? Dice que estábamos en lodo, estábamos en la pudridumbre, pero ahora dice que Él nos rescató y ahora tú y yo podemos gozar de muchos beneficios que Él nos da. Y uno de los beneficios más importantes que Dios nos dio es vida eterna. Es el beneficio más hermoso que tú y yo podemos tener en este tiempo. La vida eterna que Cristo ha ofrecido a ti y a mí. Dice que tú y yo somos hijos, somos adopción de Él, ¿verdad? Somos pueblo suyo, ¿verdad? Y ovejas de su prado. Entonces, si nosotros somos de Cristo y ovejas de su prado, significa de que estamos viviendo
juntamente con Él. Por lo tanto, tú y yo debemos de tener una vida totalmente diferente, ¿verdad? Porque ahora vives en luz, ya no vives en tinieblas. Puedo invitarte a Hebreos 4:13, una palabra muy poderosa en Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escucha bien, no hay cosa que sea creada que no sea manifiesta en la presencia de ¿quién? De Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tú y yo tenemos que dar cuentas ante Cristo, ante Dios un día, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué quise ser escondida? ¿Qué, verdad? ¿O qué no quise ser escondido? Cuando me refiero al pecado oculto, no me estoy refiriendo únicamente a la fornicación o al adulterio. Me estoy refiriendo a todo tipo de pecado, porque el pecado oculto no solamente es eso, ¿verdad? Pecado oculto puede ser la pornografía. Muchos cristianos viendo pornografía. Muchos cristianos, ¿verdad? Haciendo cosas o deseando cosas, ¿verdad? En su corazón, en su mente, que no son propicias ante los ojos de Dios. Entonces, creemos a veces que el pecado oculto es cuando hay adulterio, hay fornicación. No solamente es eso. Si estabas pensando que únicamente nos vamos a enfocar en esa área, déjame decirte que no es así. Hay tantas cosas que el cristiano o aquella persona que no ha conocido a Cristo queremos ocultar. Algunas personas, ¿verdad? Tienen la costumbre de robar, otros tienen la costumbre de chismear, otros tienen la costumbre de qué sé yo, y todos lo quieren hacer ocultamente. Creyendo de que podemos ocultarnos de nuestro Dios, pero no, dice aquí que nada podemos hacer, no podemos ocultar nada porque todas las cosas están desnudas ante aquel que nos creó a nosotros, ¿verdad? También Lucas 12:2 dice, interesante lo que dice Lucas 2, porque nada hay encubierto que no haya descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz será oído, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamarán en las azoteas. O sea, todo lo que tú expreses, Dios lo escucha. Tú dijiste una palabra, tú hablaste mal de una persona, tú pecaste o hiciste cualquier situación, créame que ante los ojos de Dios dice que todo está descubierto. ¿Es posible que tú y yo podamos ocultarnos de los ojos de Dios? Imposible. Podremos ocultarnos de ti, tú de mí, podemos ocultarnos de cualquier persona, pero jamás de Cristo Jesús. Yo creo que los cristianos muchas veces estamos equivocados, queriendo agradar a otro cristiano, queriendo agradar a otra persona, ¿verdad? Con nuestra apariencia únicamente, pero ese es un terrible error. Tú y yo no podemos estar queriendo agradar solamente a la humanidad. Es importante, nuestro ejemplo, nuestro testimonio es muy importante para que otros vengan y puedan ver la luz de Cristo en tu vida. Pero más importante que eso es que Cristo te está viendo todo lo que tú estás hablando, todo lo que tú estás haciendo, y Él es el que está anotando todo lo bueno, malo y todo lo malo de vosotros. Todas las cosas Él las está observando. Y muchas veces a ti y a mí no nos importa. Así nos importa que el hermano, ¿verdad? Pedro, Julio, como se llame, nos vea. Pero no nos interesa que Dios nos está viendo. Y pecamos de una manera desenfrenada, creyendo ocultar vuestro pecado. Pero nuestro pecado está al descubierto. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que hemos leído tú y yo. Eso es lo que hemos leído. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Punto número 2. Los pecados ocultos nos alejan de Dios. Definitivamente. Nos alejan de Dios. ¿Por qué razón? Porque no precisamente porque te vayas de una congregación o porque ya no te quieras reunir. Te alejas de Dios espiritualmente. Porque tu cuerpo físico puede estar dentro de un local, pero no está el Espíritu Santo contigo. No está la dirección de Dios contigo. Porque estás viviendo en una vida pecaminosa. Muchos cristianos nos engañamos, ¿verdad? Visitando un local, yendo a una iglesia, decimos, somos cristianos y nos ponemos el rótulo y el título, ¿verdad? Pero en la realidad, ante los ojos de Dios no es así. ¿Por qué? Porque vivimos ocultando, creyendo ocultarle las cosas a Dios. Por lo tanto, es el pecado nos hace que tú y yo nos alejemos de Dios. Algunos pecados que son descubiertos hacen que la persona se aleje de Dios y también a veces se alejen de las demás personas porque se han visto descubiertos. Pero cuando hay muchas cosas, ¿verdad? O hay personas que están en pecados ocultos, a lo mejor los demás no lo han descubierto, pero Dios sí.
esa persona cuando no ha sido descubierta, por lo general sigue teniendo convivencia, sigue teniendo compañerismo, sigue allí, ¿verdad? Porque se cree que nadie lo podrá notar o nadie lo podrá descubrir. Pero ¿qué pasa con aquel que todo lo ve? ¿Quién es el más importante, vosotros o Cristo Jesús? ¿A quién debemos agradar más? ¿A cada persona o a Dios? Como dije hace un momento, vuestro testimonio es muy importante, pero es más importante vuestro testimonio ante los ojos de aquel que nos dio vida, aquel que nos rescató, aquel que nos perdonó, aquel que nos ama incondicionalmente. Es más importante eso. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Debemos seguir practicando las cosas, creyendo estar bien con Dios cuando estamos malos. Oye lo que dice Isaías 59, interesante. He aquí que no ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No queremos escuchar la corrección de Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios. El mismo pecado, ¿verdad? El mismo placer de vivir en ello, la misma satisfacción que nos da, ¿verdad? Ese pecar. No queremos escuchar realmente lo que Dios nos está hablando. No queremos escuchar palabra de Dios. Y si la escucha aquí, le salió aquí y no lo retuvo. Oímos, pero no escuchamos. Una palabra que siempre le he dicho. Oímos, pero no escuchamos. Oír es escuchar, es oír un sonido. Escuchar para mí es retener aquello. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que yo pienso. Entonces, ¿escuchamos o solamente oímos? Debemos escuchar la palabra de Cristo Jesús. Y la palabra de Cristo Jesús nos manda, no peques más. ¿Verdad? No peques más. Y si vas a pecar, por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad? Todos cometemos pecado, todos cometemos infracción. Pero que nuestro pecado no pretendamos que lo vamos a mantener oculto. ¿Sabes? Cuando tú y yo pecamos, ¿sabes qué pasa? Que ni siquiera le pedimos perdón a Dios. Ni siquiera somos conscientes de que hemos cometido infracción y no venimos a Dios y le Padre, perdóname. Reconozco de que te he sido infiel. Reconozco que he fallado contra ti. Padre, perdóname. No, porque creemos que lo estamos haciendo a la escondidita y no buscamos el perdón de Dios. Y seguimos haciendo las cosas como queremos. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón no hubiese mirado yo la iniquidad, Dios o el Señor, ¿verdad? No me habría escuchado. Pero Dios escucha cuando hay un corazón constricto y humillado. Cuando hay un corazón arrepentido. ¿Verdad? Cuando hay un corazón que puede ver la iniquidad, puede ver las cosas, ¿verdad? Y se acerca a Dios diciéndole, papá, me arrepiento por esto, ¿verdad? Por este pecado, por esta infracción. Cuando cometes una infracción con otra persona, vienes por lo general, le pides perdón. Algunos ni perdón saben pedir. Pero por lo general dices, perdóname. Entonces, a Dios no pedimos perdón. Porque le hicimos a la escondidita. Y lo seguimos haciendo a la escondidita. ¿Verdad? Pero recuerda, Dios lo ve todo. Absolutamente todo. Los pecados, punto 3, los pecados ocultos tienen consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias y graves. Cuando tú cometes una infracción, hablábamos hace un tiempo, cuando tú te pasas una luz en rojo, decíamos, y un policía te mira, ¿cuál es el problema que vas a tener? Vas a tener una multa, un ticket. ¿Por qué? Porque te cruzaste un stop, porque te cruzaste una luz en rojo, porque cometiste un agravio. Tendrás castigo, tendrás consecuencias por tu imprudencia, por tu insensatez, por lo que tú le quieras llamar. Ahora, cuando tú cometes infracción,
ante nuestro Dios, también tienes consecuencias. También tienes consecuencias. Y a veces nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias? Oh, si Dios es amor, es pura vida, es puro amor. Tú sabes que muchas veces tú y yo necesitamos ser procesados, necesitamos pasar por situaciones duras para poder crecer espiritualmente. A medida tú no le permites a Dios que Él obre en tu vida, Él va a tratar contigo, va a permitir situaciones que no son muy agradables para ti. ¿Para qué? Para que tú crezcas, para que tú madures y te des cuenta realmente a quién debes servir. ¿Servir a Dios o servir a Satanás? No te aconsejo servir a Satanás, porque allí no vas por un buen camino. No te aconsejo querer ocultar pecados o querer ocultar cosas, porque ahí no vas por buen camino. No te digo que vengas y proliferes tu vida a todo mundo. Lo que te quiero decir es que vengas y proliferes tu vida y le digas a Dios, reconozcas que tú has cometido pecado. Que reconozcas ante Dios, aunque Él ya lo sabe, aunque Él ya conoce todo lo que tú eres o lo que yo soy. Porque de Él no podemos ocultarnos, como hemos estado hablando. Pero por lo menos reconócelo. Pero van a haber consecuencias. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me pasa esto? Por el pecado. Por el pecado que estás viviendo. ¿Verdad? Cuando estamos cometiendo pecados de adulterio, fornicación, hay tantas enfermedades venéreas. De repente una persona resulta con una enfermedad venérea. ¿Y qué pasa? Estoy muy mal, estoy muriendo. Ahí está la consecuencia de su pecado. Una persona que comete hurtos, ¿cuál es la consecuencia? La cárcel. Una persona que es mentirosa, ¿cuál es la consecuencia? La vergüenza de ser confrontado. Tenemos consecuencias por cualquier cosa que nosotros hagamos. Las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, pero no nos vamos a librar de las consecuencias, ¿verdad? Vamos a tener consecuencias por cualquier cosa que hagamos. Si es buena, las consecuencias son buenas. Si son malas, las consecuencias serán malas, ¿verdad? Oye lo que dice aquí Gálatas 6. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida ¿qué? Eterna. ¿Segará qué? Vida eterna. Por eso te dije, frutos buenos y frutos malos. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Tú decides. ¿Qué quieres? Vuelvo a sacar el refrán. Con dolor o sin dolor, decía mi abuela. Con dolor o sin dolor. ¿Quieres sin dolor? Pues sigue a Cristo, vive para Cristo. Si pecaste, le regaste, pídele perdón. Él es nuestro Padre, Él es nuestro intercedor. Dice la palabra que Él es vuestro abogado. Pero si no, sigue haciendo lo que más te plazca, entonces las consecuencias serán con dolor. ¿Verdad? Te dolerá. Hay cosas que nos duelen mucho. ¿Y sabe qué hacen las personas, inclusive los cristianos? Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto lo otro? Y le echamos la culpa a Dios. Y decía un hombre, yo estoy contento con Dios porque no me permitió ver a mis hijos. El hombre se había separado de su mujer porque pues tenía otra mujer. Y en la corte le dijeron de que no podía ver a sus hijos por alguna otra razón. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de su pecado? Andar buscando por otro lado lo que no tenía que andar buscando. ¿Verdad? Hubiera estado ahí tranquilito, con su familia, no hubiera pasado eso. En la corte le dijeron, no podrás ver más a tus hijos por un tiempo. El hombre sufría porque no podía ver a sus hijos, pero no se puso a pensar cuando quiso deleitar su carne. Muchos de nosotros igual, tú que me escuchas igual. Cuando hay que deleitarse en cualquier tipo de pecado, no nos ponemos a pensar que eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y nos va a doler. Nos va a doler. No nos creamos muy astutos. Tarde o temprano nos va a doler. ¿Verdad? Oye lo que dice Números 32. 32:23. Números 32,
23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y haced que vuestro pecado os alcance. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Debemos de tener muy claro eso. Que aunque te ocultes de todo mundo, de toda persona, Él está ahí. Dice, delante de Jehová, porque Él está en todas partes. Oye, imagínate tú cometiendo una infracción enfrente de tu mamá y tu papá, tus primos, tus tíos y tu familia y todos los que te conocen. Te diera vergüenza, a mí me diera vergüenza. Pero aquel que lo puede todo, aquel que nos creó y nos da vida, nos está viendo así. Donde quiera que tú estés, nos está viendo así. Y no nos apenamos. Seguimos. ¿Verdad? Porque creemos que Él no existe. Porque no estamos seguros. Muchos cristianos ni siquiera están seguros que Dios existe. Van a la iglesia porque así les inculcaron que iban a ir a la iglesia. O que se tenían que congregar. La vida del cristiano debe ser una vida llena de seguridad y convicción en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que nos habla su palabra. Punto número 4. La confesión y el arrepentimiento traen restauración. Cuando tú confiesas tu pecado ante Dios, ¿verdad? Y también ante los hombres. ¿Por qué no decirle, verdad, a un hermano de confianza? Maduro, ¿verdad? Maduro. Que no te va a divulgar, que no va a andar proliferando tu pecado o tu situación, que va a poder darte un consejo de acuerdo a la palabra, no conforme a sus deseos. Decirle, hermano, ¿sabes qué? Tengo esta situación difícil y no sé qué hacer. Encontrarás en un cristiano maduro que ame a Dios un buen consejo, una buena guianza. Pero a veces nosotros venimos y contamos nuestros pecados y a alguien, es que es mi cuate, es mi comadre, ¿verdad? Y después, no hombre, que fíjese que esta persona me divulgó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ahí está la consecuencia. ¿De qué? De no elegir bien con quién nosotros nos relacionamos también, o con quién nosotros hablamos nuestras cosas. Alguien dice, no, ve a Dios nomás. No, también puedes ir a los hombres. Dios dejó hombres y mujeres capacitados para que también puedan servirte de guía en tu diario vivir. Pero también es muy importante que vayas a Cristo Jesús. En Él encontrarás el mejor consejo, encontrarás la mejor guianza. La confesión y el arrepentimiento traen restauración. Podemos ver muchos ejemplos de personas arrepentidas que fueron restauradas, ¿verdad? Hablamos hace unos meses atrás acerca de Jonás. Fue restaurada después de sus malas decisiones. Podemos tener varios otros ejemplos de personas que fueron restaurados después de haber tomado caminos que no eran correctos ante Dios. Cuando tú traes un corazón, dice la palabra, constricto y humillado, Dios te va a restaurar, tú serás restaurado, tu vida cambiará. Pero cuando tú realmente reconoces que estás viviendo fuera de Cristo, si no lo reconoces, seguirás viviendo en una mentira, seguirás viviendo en un engaño, seguirás creyéndote el cristiano. Muchos cristianos de antaño, muchos cristianos de nombre, pero no se trata de eso. Se trata de una relación con Dios. Oye lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos, Primera de Juan 1:9, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. ¿Quién es fiel y justo? ¿Tu amigo? ¿Tu compadre? ¿Tu comadre? No, Dios. Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Él te perdona incondicionalmente. Decíamos ayer en la radio. Él te perdona. No importa lo que hayas hecho. Si tú vienes a Cristo, Él perdonará tus pecados. Si tú la has estado regando por ahí, Él perdonará tu pecado. Él es fiel y es justo con nosotros.
Él no te va a discriminar. Él no te va a avergonzar. Él no va a proliferar tu situación. Él te va a abrazar y te va a decir, no peques más, como le dijo a aquella mujer. Después de que todo mundo la quiso apedrear. Todo mundo vino, ¿verdad? Aquella mujer pecadora, todo mundo dijo, vamos a apedrearla. Y Jesús llegó y vio a todos y le dijo que tire la primera piedra el que se sienta libre de pecado. Aquí todos somos pecadores. Somos personas en restauración. Somos personas sanando de cáncer, sanando de todo tipo de enfermedades espirituales. Por lo tanto, ninguno de vosotros, ni aquellos que se creen, ¿verdad?, mejores que otros, pueden tirarte una piedra a ti. El único que te puede juzgar se llama Cristo Jesús. El único que te puede acusar se llama Cristo Jesús. Hoy cayó aquel, posiblemente mañana seas tú, Dios no lo permita. Pero cuando tú caigas, querrás que alguien te levante y no patearlo. Porque eso es lo que hacen en muchos lugares. Ven a una persona en pecado, en situación difícil, y lo que hacen es patearla, humillarla, hacerlo sentir mal, y esa persona decide irse al mundo o decide irse para otro lugar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios todavía no hemos entendido que Dios no nos ha puesto a nosotros de jueces. Nos ha puesto como una familia. Y las familias se aman. Las familias, aun cuando hay situaciones difíciles, situaciones precarias, aún así se aman. Aún así no se condenan. Aún así no se prolifera el pecado. Lo que pasa en la casa queda, dijo alguien. Pero se siguen amando. Entonces, por lo tanto, nadie es juez. Recuerde eso, hermano o amigo que nos ves. Si te consideras juez o has practicado ser juez de otros, no lo sigas haciendo. Estás en grave problema si lo sigues haciendo. Si ves a alguien en pecado, restáurale, anímale, ámale. ¿Sabes qué pasa muchas veces cuando hay alguien que está cometiendo pecado? Lo vemos de lado. Llega a la congregación y lo vemos como lo más inmundo, lo impuro. No le queremos hablar, nuestra conducta, nuestra forma de expresarlo o de verlo es de diferente manera. Lo vemos con discriminación. Ay, hermano, déjame decirte que estás más en pecado tú, porque eso es pecado. Despreciar al prójimo es pecado. Discriminar al prójimo es pecado. No digo que ames al pecado, pero ama a la persona. Al pecado no se le ama, al pecado se le corrige, al pecado no se le puede atender, pero sí a tu hermano, a tu hermana. A ellos sí debes amarlos porque Dios así quiere, incondicionalmente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Oye lo que dice Proverbios 28. Proverbios 28:13 dice, el que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. El que encubre su pecado, o sea, lo oculto, no prosperará. No hablo, recuerda que yo siempre te digo, yo no te hablo de material. Alguien más te puede decir, nunca vas a lograr tener nada en la vida, siempre vas a ser un miserable, te dirían. Yo no me refiero a lo material. Yo siempre te voy a hablar de lo espiritual, porque esto no está hablando de materialismo, está hablando de lo espiritual. Nunca prosperará espiritualmente. Por eso es que las iglesias no crecen espiritualmente. Hay millonarios dentro de las iglesias, pero hay tanta gente pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque su prosperidad es material para ellos. A este texto lo aplican a lo material. No, este texto no se aplica a lo material, se aplica a lo espiritual. Nunca prosperará. ¿Por qué? Porque pasas encubriendo tus pecados. Pasas todo el tiempo sin buscar el perdón de Dios. Pasas todo el tiempo allí en ese hoyo, en ese lodo, sin reconocer tu pecado. Entonces eso no te permitirá desarrollarte. Eso no te permitirá avanzar. Te mantendrá estancado. A eso se está refiriendo esto. Es necesario que podamos comprender las cosas como las dice la palabra de Dios. Para ir terminando, amado hermano y amigo, el quinto punto, Dios quiere que vivamos en la luz.
Dios no quiere que sigamos viviendo en oscuridad, porque Dios es luz y Él nos ha dado su luz, a ti y a mí, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. El llamado de Dios para sus hijos es vivir en luz, en transparencia, en santidad. No se trata de ser perfectos, sino de caminar en obediencia, de caminar en sinceridad, buscando siempre su dirección, buscando siempre su voluntad, buscando siempre su propósito. Eso es vivir en luz. Eso es reconocer que Dios existe y que Dios está en nosotros y que ahora somos nuevas criaturas. Ese es el llamado de Dios para tu vida y para la mía. Vivir en la luz, en su luz admirable, dice su palabra. Oye, Efesios 5:8. Interesante lo que nos dice Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Estad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, probando que lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras fructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En otro tiempo estabas ¿en dónde? En tinieblas, en el lodo, en el charco, decimos en El Salvador, ¿verdad? En el abismo. Y ahora Dios nos ha dado luz. Ahora dice, estad en la luz, vivid en la luz, en los frutos del Espíritu, en la bondad, en la justicia, en la verdad. Allí tú y yo debemos de vivir, en el amor de Cristo. Allí debemos de mantenernos firmes para poder obtener la esperanza que un día viviremos juntamente con Él, para poder guardar en vuestros corazones y tener la plena seguridad que Cristo vendrá por ti y por mí. Vivir en luz es estar seguros que un día partiremos de este lugar y que viviremos eternamente con Él. Para terminar, Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Yo soy la luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino ¿dónde? Tendrá luz de vida, andará en luz. ¿Quién andará en luz? El que le sigue. El que procura hacer la voluntad del Padre. El que procura hacer la voluntad del Padre. Ese es el que anda en luz. Yo soy la luz del mundo. Y aquel que me sigue andará en luz también. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Porque Dios refleja su luz. Y aquellos que vivimos para Él, vivimos en la luz. Si no estás caminando en la luz de Cristo, o no estás reflejando la luz de Cristo, es hora que dejes de jugar al cristiano. Es hora que dejes de seguir creyendo que vives una vida tranquila, oculta, donde nadie te ve. Es hora que digas a Cristo Jesús, Dios, perdóname, aquí estoy, quiero vivir en tu luz, quiero ser agradable para ti. Probablemente para los hombres nunca lo podrás hacer, pero para Dios, sí. Vive una vida conforme a la voluntad y al propósito de Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos.